Un condensador, un capacitor, se comporta como un circuito abierto cuando se le aplica corriente continua y, si es alterna, actúa como un circuito cerrado, que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Esta propiedad se emplea para el filtrado de la corriente alterna. Consta de dos placas metálicas, que son las armaduras, enfrentadas y separadas por un aislante polarizable que se llama dieléctrico, como aire, papel, cerámica, mica, etc. El hecho de que el dieléctrico sea aislante significa que no permite que las cargas que llegan hasta el condensador lo atraviesen. Estas placas se van llenando de cargas positivas y negativas respectivamente hasta alcanzar el mismo potencial que el de la fuente. Si la tensión de la fuente baja, el condensador cede sus cargas hasta igualar la tensión. La capacidad es la propiedad de almacenar cargas eléctricas al estar sometidos a una tensión. La capacidad de un condensador puede variar en función de la distancia entre las placas, el número de placas, el tipo de eléctrico que se utilice y la temperatura. Su cálculo se realiza al tener en cuenta la relación existente entre las cargas almacenadas y la tensión, siendo que C es igual a Q sobre B. La capacidad en faradios es igual a la carga almacenada en coulombs dividido la diferencia de potencial, que es el voltaje, ¿sí? La unidad fundamental de capacidad es el faradio, pero como esta unidad es muy grande para las capacidades normales de los condensadores, se emplean los submúltiplos: microfaradio, nanofaradio y picofaradio. Es raro hasta encontrar de milifaradios, ok, imagínense, ¿no? Tensión en los condensadores. Existen varias tensiones que caracterizan un condensador, pero a continuación solo vamos a detallar las más significativas. Tensión de prueba. Suele ser el doble o el triple de la tensión a la que normalmente va a trabajar el condensador. Se emplea para comprobar las características de los aislantes. En este caso, el de eléctrico y que esté sano en dieléctrico. Tensión de trabajo. Es la máxima tensión en la que se le puede hacer trabajar permanentemente el condensador sin que se deteriore. Tensión pico es la máxima tensión a la que se le puede hacer trabajar durante intervalos cortos de tiempo. Generalmente viene en múltiplo en minuto por hora de funcionamiento. Ahí tiene una tablita entre los tipos de condensadores, los valores de cada uno, entre cuáles y cuáles comprende, las tensiones de trabajo y las tolerancias, ¿sí? Para detallar el proceso de carga y descarga del condensador, nos apoyaremos en el circuito que se detalla a continuación. ¿Se acuerdan que una práctica con capacitores también hicimos? Una de sus clases prácticas yo le llevé un capacitor y dos LEDs, ¿se acuerdan? Sí. Disponemos de una fuente de tensión, un condensador y una resistencia, que vamos a llamar la resistencia de carga. Todo esto conectado convenientemente a un conmutador, una llave, para formar dos circuitos. En el circuito número uno va a ser el de carga del circuito, y el circuito número 2 el de descarga. Cuando estemos trabajando sobre el circuito de carga, la corriente va a llegar a través de la resistencia y en el primer instante la intensidad va a alcanzar un valor máximo. Y a medida que se va cargando el condensador, va aumentando la tensión en él y la intensidad va disminuyendo. Acá tienen la señal de tensión, ¿sí? Tensión de carga, y esta es la corriente. Le agarró toda la maldad junto. Esta es la señal de la corriente, ¿sí? Y esa es la señal de tensión de carga.
¿Por qué arranca con la corriente al mango? Porque no tiene resistencia que la limite. Quiere decir que no tiene oposición al flujo de electrones. Por eso en ese instante la corriente es la máxima. Cuando la tensión en el condensador alcanza el valor de la tensión de la fuente, quedan al mismo potencial. Por ende, deja de circular corriente. En realidad, nunca llega a cargarse por completo ya que tiene pérdidas de carga. En teoría se considera cargado cuando ha transcurrido un tiempo t que viene determinado por la siguiente fórmula. Tiempo se llama tau, un tiempo de carga. T, en este caso el tiempo de carga, es igual a 5 por R por C. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. La constante de tiempo R por C es la que tarda el condensador en almacenar un 63,2% de la carga máxima. Se estipula que el tiempo, este tiempo de carga es el tiempo que al capacitor le toma alcanzar el 63% de la carga. ¿Sí? Para conseguir la descarga pasaremos al conmutador en la posición 2. Antes, en la posición 1, la corriente fluyó hacia el condensador. ¿Sí? Se igualaron las tensiones entre el capacitor y la fuente. ¿Sí? Y ahora para la descarga va a pasar la llave a la posición 2. Quiere decir que esto está almacenado con positivo y la corriente va a salir hacia la resistencia. ¿Sí? Por ende van a haber un pico negativo de corriente. ¿Sí? Se debería ver un pico negativo de corriente porque la corriente circula en sentido opuesto ahora. En el instante inicial la tensión desciende rápidamente. Existe también un gran paso de corriente que aparecerá con valores negativos, pues está circulando en sentido contrario al de la carga. La tensión disminuye hasta hacerse nula. Como no existe diferencia de potencial, también será nula la intensidad. Me costó, ¿eh? Acá tiene el valor máximo que tiene almacenado el condensador, el procedimiento de descarga, ¿sí? Y por otro lado la corriente, adaptando valores negativos en un instante los máximos y descargándose a medida que la tensión baja. ¿Hasta ahí alguna duda? No, No, no. Muy Todo en bien, blanco. Cálculo. bien. El lunes que viene seguimos con tiempo de condensadores, que hay bastante para charlar, ¿les parece bien? Nos vemos el viernes. está bien. Nos vemos el viernes, Vale, ok. profe. Bien, Chico. este viernes tenemos que dejar cerrado todo lo que es plano eléctrico. Ok, Ok, Así dale. que llegamos y nos tenemos que poner con lo de los electroventiladores. Chumeamos un poco el plano y ya deberíamos terminar con esto y volvernos a poner con los tableros. ok, Muy bien, perfecto. chicas. Un Buena éxito. semana. Buena semana para todos. Chao, Buena semana, sujeto. lindos. Nos Nos vemos.